de este pecado y la envidia. Vamos ya a entrar a la palabra y quiero que abramos la Biblia allí en Juan 17, versos del 20 al 23. Y los que puedan hacerlo, pongámonos de pie para mayor reverencia, pues vamos a leer palabra de Dios. Juan 17, versos del 20 al 23. Estas fueron las últimas palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos, la última oración que hizo Jesús por sus discípulos. Padre, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa frase se repite también en el verso 23. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pueden tomar asiento, hermanos. Antes de que Jesús fuese entregado, traicionado, y un día antes de ser ejecutado, Jesucristo oró, y la última oración que hizo Jesucristo por sus discípulos, y no solamente por sus discípulos, sino que el texto también dice, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, es decir, también estaba pensando en nosotros. ¿Y qué pidió Jesucristo al Padre por sus discípulos y por nosotros? ¿Que seamos qué? ¿Que seamos qué? Uno. Que seamos perfectos ¿en qué? En unidad. Si usted supiera que el día de mañana usted va a morir, yo le hago una pregunta. ¿Por qué cosa usted oraría? Si usted supiera que mañana vas a morir y usted le tocara o va a orar, ¿qué es lo que usted le pide a Dios? ¿Qué le va a pedir? No falta el que pida cosas triviales. Señor, que mi casa no la vendan las hijas o los hijos. Dios, que mi carro no se vuelva chatarra. Cosas triviales. ¿Qué le pediría usted a Dios? Yo he pensado en esa pregunta. ¿Cuál sería mi última oración que yo le haría a Dios? ¿Y sabe cuál fue mi respuesta? Yo oraría por mi esposa, yo oraría por mis hijas, yo oraría por mis sobrinos, por mis padres, yo oraría por mis amigos y yo oraría por la iglesia. Y eso fue lo que Jesucristo hizo. Él no pidió por nada más. Pidió por la iglesia, por sus discípulos y por la palabra que los discípulos iban a predicar y por los que iban a creer en un futuro esa palabra. Y lo que Jesús pidió al Padre es, Señor, que sean uno, que sean perfectos en unidad. Para Jesús, según estos versículos que acabamos de leer, lo más importante es la unidad de la iglesia. La unidad de los creyentes fue lo que más quiso Jesús, lo más importante para Jesús, lo más deseado para Jesús es que fuéramos uno, que fuéramos perfectos en unidad. El estudio de hoy lo he titulado Lo importante que es la unidad. Lo importante que es la unidad. Y vamos a leer allí en 1 Corintios 1:10. El apóstol Pablo habla de lo importante de la unidad, las cosas que debemos de hacer para
para poder estar unidos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta esa frase porque lo que Pablo está diciendo acá, vea, lo que les voy a decir, se los voy a decir en el nombre de Jesús. Yo creo que cuando usted dice ya lo que voy a decir en el nombre de Jesús es porque tiene una autoridad máxima. Dice, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos con una misma mente y un mismo, ¿qué? Parecer. Dios quiere que usted y yo seamos agentes de unidad, no agentes de división. Y este estudio se puede aplicar a todo, no solo a la iglesia. Esto se puede aplicar a nivel de pareja, a nivel de familia. Esto se puede aplicar aún hasta en nuestra nación Colombia. Esto se puede aplicar aún en el trabajo. Pero hoy especialmente vamos a darle un enfoque, lo importante de la unidad dentro de la iglesia. Eclesiastés 4, del 9 al 10, un texto muy conocido por nosotros. Dice Salomón, mejores son dos que uno, porque tienen mejor ¿qué? Paga de su trabajo. Hay muchos que no creen en esa frase, pero esa frase es una verdad. Yo antes de ser pastor, yo fui zapatero, yo fui soldador, yo hacía zapatos. Y es muy distinto uno ser soldador solo a tener un ayudante. Uno con un ayudante, uno hace más que si uno está solo. Lo digo porque es que hay personas que creen que no necesitan un ayudante. Sí, hombre, usted necesita un ayudante. Mírenlo ahí. Porque mejor son dos que uno, porque tiene el mejor paga por su trabajo. Porque si cayere el uno, lo levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Aquí Dios está diciendo que paga uno estar en unidad. Porque si usted no está en unidad, usted cae. ¿Y quién lo va a levantar? Si usted es un ogro, si usted es mala clase, si usted pelea por allí, peleas por allá, pues te van a dejar solo. Porque usted no fue un agente de unidad, sino un agente de división. Quiero que me pongan la primera frase que está ahí. Mira esta frase: solo se llega más rápido, pero acompañado se llega más lejos. Qué bueno que pudiéramos aplicar eso en todo. Aquí está resaltando el trabajar en equipo, el trabajar en unidad. El primer punto que quiero tratar está en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, completad mi gozo. Es decir, lo que va a decir Pablo en este versículo dice, si ustedes quieren verme a mí feliz, si quieren que yo tenga un completo gozo, hagan lo que les voy a acabar de decir. ¿Qué nos va a decir el apóstol Pablo? Sintiendo lo mismo, ámense los unos a los otros, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando uno lee el contexto de este pasaje, el apóstol Pablo habla de que no debemos de preocuparnos por nuestros propios intereses, que no debemos de ser egoístas, sino que debemos de considerar a los demás, que debemos de considerar los intereses de los demás, que también el apóstol Pablo en este texto nos está diciendo, pónganse de acuerdo, trabajen juntos, tengan un mismo pensamiento, tengan un mismo propósito, ámense. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lastimosamente, eso casi no se vive dentro de las iglesias. Hay desunión, hay rencores, no se hablan, no se saludan, no se visitan, no nos preocupamos por los intereses de los demás, sí nos preocupamos por nuestros propios intereses. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, que seamos de un mismo sentir, que tengamos un mismo amor, que seamos unánimes, que sintamos una misma cosa.
Quiero leer una frase de Benjamin Franklin. Él no fue presidente, pero fue un personaje político muy importante en la historia de Estados Unidos. Y mira lo que dijo. Si un hombre está tratando de lograr que dos tablas se ajusten perfectamente, puede que le sea necesario cortar los dos extremos que se van a unir. ¿La cogieron o no la cogieron? Si usted tiene dos tablas para unir, pero las dos tienen punta, usted tiene que mochar ¿qué? Ambas puntas de esas dos tablas para que puedan ¿qué? Estar ¿qué? Unidas. La unidad es de dar y recibir. Un egoísta jamás vivirá en unidad. Un egoísta vivirá siempre en su propio reino. Un egoísta está en sus propias opiniones, en sus propios deseos. Para la otra semana, con la ayuda de Dios, ya vamos a estrenar los aires, el aire acondicionado, pero yo sé que más de uno no está de acuerdo con eso. ¿Y entonces qué vamos a hacer ahí? Yo creo que usted se debe de guardar su opinión, ¿o no? Para poder ¿qué? Vivir ¿qué? En unidad. Usted debe de abstenerse de mirar siempre al lado suyo, sino que debemos de mirar ese lado ¿de qué? Del otro. Amén. Casi no hay aménes, pero bueno, eso es verdad. El punto 2, Marcos 3, versos 22 al 26. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que Jesús tenía a Belcebú, el príncipe de los demonios, y que por el príncipe de los demonios Jesús echaba fuera a los demonios. Oiga pues, que Satanás estaba yendo en contra ¿de qué? De sí mismo. Eso sí es ilógico. Verso 23. Entonces Jesús le dice a los escribas y a los fariseos, y les dice, y habiéndolos llamado les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Dice Jesús. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino ¿qué? No permanecerá. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levantare contra sí mismo, se divide y no puede permanecer, sino que ha llegado ¿qué? Su fin. Si un reino está dividido, ese es el segundo punto que quiero resaltar, verso 24, me voltean por favor esa página, esa diapositiva. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede ¿qué? Permanecer. Si una casa está dividida, no puede ¿qué? Permanecer. ¿Qué pasa con aquellos hogares que están separados? Que están divorciados. Se está cumpliendo lo que dice el verso 25 el Señor Jesús. Una casa dividida contra sí misma, tal no puede ¿qué? Permanecer. Una iglesia dividida tampoco puede permanecer. Dirá usted, pastor, pero yo me sé un texto allí en Mateo 16, 18 que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Sí, ese texto es verdad, pero ese texto está hablando es de la iglesia a nivel mundial. Quiere decir que mientras que exista vida en este mundo, la iglesia nunca, universal, nunca se va a acabar. Pero las iglesias locales sí se cierran. A mí me ha tocado ver iglesias que han tenido que cerrar porque se dividieron. Yo no sé si se acuerdan de una de las iglesias más grandes que quedaba en el parque de Bello, se llamaba Sentif. Esa era la iglesia que mandaba la parada en Bello. Y vino una falsa doctrina y acabó con esa iglesia. La dividió. Entonces mire que las iglesias locales, sí es verdad lo que dice el Señor acá. La iglesia universal no. Porque esa promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia es para iglesia a nivel general, no las iglesias locales. Pero esta palabra sí es para una iglesia local.
si una iglesia está dividida contra sí mismo, tal reino no puede ¿qué? Permanecer. En la política y en la psicología hay una frase muy conocida. Una frase conocida, pero es diabólica, es una frase mala, es una frase que usted y yo tal vez nunca debe estar dentro de nuestro lenguaje ni en nuestro dialecto. ¿Qué tal si me colocan por favor la segunda frase? Divide y vencerás. Divide y vas a seguir ¿qué? Reinando. Es decir, que para ganar y mantener el poder se logra mediante la división. Como lo dije ahora, para mí esta frase es diabólica. Esta es la forma de pensar del diablo. Divida y vencerás. Dios no quiere que usted y yo seamos agentes para dividir una iglesia. Y ojalá, hermano, que nunca nos prestemos para ser un instrumento de división. Que no nos prestemos para ser un instrumento de Satanás. Porque yo digo que una persona que divide es porque no tiene sentimientos. Y una persona que divide, mañana pasado mañana, usted va a tener que afrontar las consecuencias. Porque usted está siendo no un agente para unir, sino para dividir. Qué tristeza que dentro de las iglesias hayan personas que aman la calumnia. Decir una mentira para desacreditar a una persona o para destruirla. Qué horrible que dentro de las iglesias exista la crítica, el desprecio, el pelear, el hacer daño, el llevar chismes, llevar información y llevar información para desacreditar a un pastor o un liderazgo. Porque dentro de las iglesias hay personas que se prestan para eso. ¿Con qué propósito usted lleva información? ¿O con qué propósito usted trae información? Para dividir, para dañar, para destruir. No caigamos en esa trampa. No caigamos en las garras del enemigo. Y como vuelvo y lo digo, no seamos instrumentos del diablo. Quiero que leamos otra frase, por favor. Las frases que siguen. Hay personas que necesitan calumniar a los demás para sentirse inocentes de sus propias ¿qué? ¿Eso es verdad o no? Hay personas. Otra frase. A nadie le gusta ver ojitos bonitos en cara ajena. ¿Usted sabe qué quiere decir esa frase o no? Nunca resaltamos lo bueno de los demás, pero sí quiero que me resalten lo bueno que yo hago, pero resaltar lo bueno que hacen los demás no. Otra frase. Hay gente especialista en ver errores ajenos, pero ciega para ver sus propios. Y una frase inolvidable de nuestro Señor Jesucristo. Hipócrita. ¿Me colocan esa frase, por favor? Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando usted critica a otra persona, Dios le está diciendo hipócrita. Saca primero ¿qué? La viga de tu propio ojo para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. El tercer punto, sí es un poquito más largo, pero tranquilos, a las 10:30 saldremos o antes. Pasajes bíblicos que nos hablan que la unidad es muy importante. Y el primer pasaje que quiero que leamos está en Primera de Crónicas 19, versos del 11 al 13. Primera de Crónicas
capítulo 19, versos del 11 al 13. ¿Qué estaba pasando allí? Les voy a decir. Los amonitas querían atacar al pueblo de Israel, pero los amonitas no querían atacarlos solos porque ellos no tenían buenos jinetes, buenos carros de guerra. Entonces ellos, mire lo que digo, en el texto dice, 34,000 toneladas de plata invirtieron los amonitas en armamento y en carros de guerra para atacar al pueblo de Israel. Y fuera de eso se unió también con los asirios, con los sirios. Entonces David sabía que venían a atacar los dos pueblos y bien armados y con buen arsenal. Entonces mira lo que David le dijo a uno de su pueblo vecino que iba a pelear contra los sirios y los amonitas. Mira lo que dice la palabra. Puso luego el resto de la gente en manos de Abisai, su hermano, y les ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueran más fuertes que yo, dice David, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate, esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. ¿Qué tal si me colocan de nuevo el verso 12? Si los sirios fueran más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si tú y los amonitas fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. Ahí hay unidad. ¿Cuántas veces sabemos que nuestro amigo está pasando por un momento muy difícil y usted no saca tiempo para llamarlo y no saca tiempo para visitarlo? Otra, usted tiene un amigo y usted ve que lo están atacando y lo están atacando feo y usted no hace nada. Ahí no hay amor. Ahí no hay unidad. Antes, si vemos que alguien cae, antes le echamos zancadilla para que se caiga más rápido. O lo criticamos, murmuramos de él, levantamos chismes para acabarlo y hundir. Ese no es un pensamiento de Dios. Por eso el Señor dice: oro, Padre, para que sean uno y perfectos, ¿qué? En unidad. Esto se puede aplicar en el matrimonio, hermanos. En la unidad hay victoria. Un matrimonio unido pueden enfrentar juntos mejor los problemas. Una familia unida va a enfrentar los problemas en victoria. Una iglesia unida va a haber victoria. Pero si usted ve que están atacando a un líder y nos vamos todos en contra de él, o están atacando al pastor y vamos todos en contra también de él, ¿qué es eso? ¿Eso qué es? Ahí no hay unidad. Qué bueno que ese sea nuestro pensamiento. Si los sirios fueran más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. Mateo 18, verso 19 en adelante dice, el Señor Jesucristo dijo esta palabra: otra vez os digo que si dos de vosotros, es que aquí Dios no está pidiendo mucho. Dios no está pidiendo mucho. Está diciendo que al menos dos de nosotros se pusieran de acuerdo de algo en la tierra acerca de cualquier cosa. Esa frase, para mí, esa frase es como un cheque en blanco. Dios nos está firmando un cheque en blanco. Si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan. Y mira lo que el Señor dice al final. ¿O será qué? Hecho. Yo llevo pastoreando 29 años. Y yo le decía al Señor esta semana: Dios, gracias, porque en 29 años que llevo como pastor, tú me has bendecido.
tú me has respaldado. En todo lo que yo he emprendido, yo he tenido la bendición de Dios. Yo creí que lo del aire acondicionado, eso era para dentro de 3 años o 4 años. Y por milagro de Dios se hizo en menos de de 5 meses, 4 meses. Y no solo eso. Lo que el Señor dice, ¿qué tal? Estamos en Mateo 18, 19. Si 2 se pusieren de acuerdo, si lo tienen por favor, allá. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Usted cree en esa palabra? Dios está ahí en contra de ¿qué? Del egoísmo, ¿cierto que sí? Y Dios está en contra de la división y de la desunidad. Pero hay bendición cuando usted y yo ¿qué? ¿Estamos qué? Unidos. Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro y toda la muralla hasta que fuese terminada hasta la mitad de la altura de la muralla. Porque el pueblo tuvo ánimo, ¿para qué? Para trabajar. Me gusta ese texto porque uno ve ahí que en la unidad hay avance. Donde no hubiera habido unidad allí en todo el pueblo de Israel para construir la muralla. Todos sabemos cuál es el contexto de este pasaje. Que el pueblo de Israel venía del cautiverio. Y el pueblo de Jerusalén la ciudad de Jerusalén estaba destruida. Los muros que guardaban la ciudad estaban caídos en el piso. Pero todos trabajaron porque todo el pueblo tenía ¿qué? Ánimo para trabajar. Y pudieron construir la muralla hasta terminarla en la mitad de su altura. Cuando hay unidad, vamos a ver avances en nuestros proyectos. Cuando hay unidad, vamos a ver avance en nuestras metas. Cuando hay unidad, vamos a ver avance a nivel familiar. Cuando hay unidad, vamos a ver avances a nivel de iglesia. Cuando nos unimos para llevar a cabo un propósito, hay avances. Si hay unidad, hay avances. Cuando hay unidad, podemos alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Otro texto que quiero que analicemos y que nos enseña mucho sobre la unidad está en Eclesiastés 4:12. Si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Qué horrible cuando la esposa de uno se une a otros para hablar mal de uno. O que un hijo se una para hablar mal de sus padres. Eso se da. Qué horrible que haya gente que hable de su propia iglesia, donde se congrega. Pero dice el texto que si alguno prevaleciere contra otro, 2 le resistirán. Es decir, los 2 van a estar ahí resistiendo ese ataque y animando al otro, fortaleciendo al otro. Y dice el texto, y cordón de 3 dobleces, ¿qué? No se rompe pronto. Y eso usted lo ha visto. Si un lazo es fino, póngale 3 lazos. No se rompe pronto. La unidad es muy importante. En la unidad hay fortaleza. ¿Sabe algo? Hay cargas en nuestra vida, cargas tan pesadas que para una persona es casi imposible soportarlas. Por ejemplo, una enfermedad. Por ejemplo, problemas a nivel del trabajo. A veces hay trabajos donde es complicado trabajar, donde hay envidia, donde hay celos, donde
el uno le echa zancadilla al otro, donde el otro no quiere que el otro avance, que el otro crezca. Eso usted lo ve en las empresas, ¿o no? ¿Cierto que eso se ve en las empresas? A este no le voy a colaborar, no le voy a dar instrucciones para que no me quite el puesto. A este le voy a decir que haga un trabajo bien duro porque le va mal, lo echan del trabajo. Ese es el ambiente de en muchos trabajos. Pero dice la Biblia que si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando unimos nuestras fuerzas, cuando todos trabajamos en equipo, la carga se vuelve más ligera. Recuerde, Dios quiere que seamos agentes ¿de qué? De unidad, no de división. Y el último texto que vamos a leer, aunque hay otro pero este es el último de este punto, y en este último punto hay otro texto, Salmo 133, versículo 1 y 3. Todos sabemos de memoria este salmo, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y el verso 3 que dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Me colocan por favor en el primer texto? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Subrayé esas 2 palabras porque muchas veces esas 2 palabras no van juntas, casi en ninguna parte. Algo es bueno, pero de pronto no es que tan saludable, ¿no? O algo sí puede ser saludable, pero no es como tan bueno. Pero la unidad, el Señor está diciendo en su palabra que la unidad tiene las 2 cosas. Es bueno, delicioso y saludable. Ninguna iglesia va a pecar más porque sean más unidos. Y nunca le vamos a decir a la unidad, ya no más, ya estamos demasiados unidos. No, entre más unidad haya mejor. Porque dice el verso 3, colóquemelo de nuevo por favor, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Según ese texto, si hay unidad en la iglesia, hay bendición. Si hay unidad en el matrimonio, hay bendición. Si hay unidad en la familia, hay bendición. Y según ese texto, Dios no bendice a ninguna persona que causa división. Dios no va a bendecir a ninguna persona que cause contienda. Dios no va a bendecir a ninguna persona que vive a toda hora peleando y sembrando discordia entre los hermanos. Dios no va a bendecir a esa persona, porque la palabra de Dios se cumple porque se cumple. Solo Dios bendice a aquellos que están unidos. Proverbios 6 del 16 al 19. Tal vez para mí estos 2 textos es como la Biblia en miniatura o los 10 mandamientos en miniatura, como ponerlos todos los mandamientos que hay en la Biblia y decirlo en 2 textos, en 7 pecados, en 6 pecados. Mira lo que el Señor dice en su palabra: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. En pocas palabras, hay 7, como lo llaman por ahí, los pecados los 7 pecados capitales. Muchos le han dado a esos textos eso, los 7 pecados capitales. ¿Cuál es el primero de ellos? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y mira la última, el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Usted es uno que siembra discordia? Aún en la casa, sus papás
Siembra discordia aún entre sus hermanos. ¿Siembra discordia aquí en la iglesia? Pues le cuento que vas por un mal camino. Estás cometiendo un pecado capital. Una cosa, mire, es que Dios dice al principio del texto, cosas que abomina Dios, que aborrece el alma de Dios. Y uno de esos pecados, el que siembra discordia entre los hermanos. Oramos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has hablado, Dios, a mi vida a través de este pasaje. Gracias porque yo como pastor de esta iglesia sé que esta palabra la necesitaba la iglesia. Porque uno conoce sus ovejas. Oro, Dios, para que la iglesia Manuel Popular seamos perfectos en unidad. Porque hoy nos has enseñado que eso trae bendición y vida eterna. Porque si somos unidos, va a haber más avance, va a haber más crecimiento. Porque si somos unidos, vamos a alcanzar las metas y los propósitos que nos hemos alcanzado. Porque si somos unidos, vamos a agradar a Dios. Dios permite que la iglesia Manuel Popular II, Señor, a través de los años y los años que vienen, oh Dios, sea una iglesia que se conozca en la ciudad por ser una iglesia unida. Quita de nosotros toda discordia, toda pelea, todo chisme, toda crítica. Quita de nosotros, Dios, esa frase diabólica, divida y vencerás. Dios, llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Esto te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.